Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo a uno de mis personajes fetiche que por distintas casualidades del destino he empezado a leer de nuevo, El Castigador, que esto ya lo tenéis reseñado en el canal. Bienvenido, Frank, donde tendríamos un poco esa primera serie regular de Garth Ennis con Steve Dillon, que esto ya tenéis reseña, como os digo, tanto aquí como en Metropolitan Comics. Y he decidido traeros un poco las continuaciones que vendrían a ser, yo las tengo en el formato coleccionista de superhéroes, que hasta donde sé es de la única manera que ha salido, no sé si ahora lo están recopilando de otra forma, y hoy vamos a reseñar de Ratones y Hombres, que vendría a ser un poco la continuación de Bienvenido Frank, ¿vale? Os aconsejo que le echéis un vistacillo a esta reseña antes de ver la que vamos a tratar hoy, y así os ponéis un poquito en contexto. Voy a hacer de todas maneras un poquito un resumen de lo que nos plantea aquí, en este caso, este equipo creativo que tantísimo me gusta, y encima con uno de los personajes míos fetiche, como es el Castigador, ¿no? Junto con Daredevil. Y bueno, aquí tenemos pues una colección bastante chorra, súper divertida de leer, donde tenemos a un Castigador totalmente ido de la olla. O sea, aquí tenemos un Frank Castle implacable que va a ejecutar a todos los gentuzos, todos los mafiosos con los que se tope de maneras bastante crueles y sin ningún tipo de censura. Y aquí lo que teníamos respaldado muchísimo con el tremendo dibujazo de Steve Dillon, que aquí está tremendo. O sea, realmente en pocos otras colecciones he visto a Steve Dillon a este nivelazo. Y aquí tenemos un poco la continuación de todo lo que ocurrió en el anterior tomo, donde ya se había desarrollado una historia con una mafiosa, con Magnucci. Teníamos al ruso, que aquí va a volver, y os invito a que leáis la historia para que veáis cómo vuelve y de qué manera vuelve, para que veáis un poco también lo loquísima que es esta colección, ya que aquí no esperéis nada realista. O sea, realmente vamos a ver cosas que son imposibles, ¿no? Pero son posibles dentro del pijameo más loco. Y tendremos de vuelta también al policía, a Soap, el encargado de la unidad anti-Punisher, que aquí va a estar un poquito muy de fondo, no va a ser un personaje muy importante, pero bueno, va a ser el alivio cómico dentro de una colección ya muy cómica de por sí, y lo vamos a ver en situaciones ya totalmente rocambolescas y hasta desagradables de ver en muchos casos. Y bueno, aquí seguimos un poco con esta historia, que realmente no tiene un gran arco central, sino que son pequeñas amenazas a las que se va a enfrentar el Punisher. En este primer caso lo tendremos en una isla llena de asesinos, llenos de antiguos exmilitares, al cual pues él solo se va a enfrentar a todos ellos. Tendremos también algún cameo interesante con el personaje de Lobezno, al cual veréis que Garth Ennis no le tiene mucho cariño. Este número fue bastante controvertido en su momento, ya que, como sabéis, pues Lobezno sí que tiene muchos fans, y esto pues no sentó demasiado bien. Tenemos un número mudo muy interesante, donde aquí se encarga Steve Dillon tanto de dibujo como de guión, obviamente, en la cual nos cuentan una pequeña historia muy interesante, y es que al final hay, digamos, daños colaterales, ¿no? Más allá de las propias víctimas, dentro de este mundo mafioso, pues también existen pequeños chavales jóvenes que se ven un poco en el fuego cruzado y se acaban metiendo en todos estos líos por sacarse un dinerillo y acaban muy mal, ¿no? O sea, tenemos un poco, como os digo, esa comedia tan escatológica, pero al mismo tiempo a Garth Ennis siempre le gusta mucho pues tocar ciertos temas sociales y criticarlos a su manera, ¿no? A esta manera tan loca de contar historias. Como os digo, sigue siendo una serie entretenidísima. Aquí ya sube unos cuantos enteros en cuanto a locura, aquí se les empieza a ir ya muchísimo más. O sea, es que el número de Lobezno es un disparate, con enanos por en medio, con motosierras. O sea, esto es una ida de olla, no tiene nada que ver con lo que será luego el sello Max, pero sigue siendo muy buenas historias. Y en definitiva una colección que sigue ofreciendo lo que yo creo que se planteaba en este caso este equipo creativo, que era un divertimento que en ocasiones te daba alguna pinceladita. Este número también estaba muy bien, Hermandad, un arco argumental donde se hablaban un poco de cómo los policías pues lo que tenían que vivir, ¿no? Día a día, eso de que en ocasiones, no por hacer su trabajo, los tilden de nazis, tengan un poco ese San Benito, ¿no? Esos prejuicios que también vamos a ver aquí en la figura de los curas, que también se va a tratar ese tema, y es muy interesante, ¿vale? Un poco de vez en cuando, entre historia loquísima y entre una historia loca y otra, sí que tenemos alguna un poquito más reflexiva, o que sí que nos deja algún pequeño mensaje que siempre es bastante agradable, ¿no? De ver. Y el último número de este tomo es que es una locura. Vamos a ver desde el punto de vista de un mafioso al que le están haciendo algún tipo de ortodoncia o algo, pues como aparece el Punisher, empieza a matar a todos sus esbirros, lo acaba ejecutando desde ese plano de su boca, ¿no? O sea, es un disparate de serie, pero desde luego súper disfrutona. O sea, me lo estoy pasando bomba con esto. Y bueno, la edición de estos superhéroes, como veis, es bastante, deja bastante que desear. De hecho, ya la he tenido que pegar con cola varias veces y bueno, va resistiendo como puede. Pero bueno, en definitiva, si os gustó Bienvenido Frank, el primer tomo, y queréis seguir un poco, que sepáis que la cosa va a más, que tendréis algún cameo interesante. Y si os mola la reseña, terminaremos el ciclo con La Conjura de los Necios, que vendría a ser ya
el último recopilatorio, donde aquí sí que vamos a tener ya el crossover definitivo. Bueno, no lo comentaba, también aparece Spider-Man, y aparece Lobezno. Y aquí vamos a tener algunas tramas también bastante idas de olla, y tendremos un crossover muy guapo con Daredevil, que ya apareció en ese primer tomo, con Lobezno y con Spider-Man. O sea, aquí se va a unar todos esos crossovers en uno solo, y tendremos un poco esa resolución, ¿vale? Como veo por aquí, Steve Dillon ya me parece que se marchó de la colección, o que solo hizo algún que otro numerito, y creo que esto incluye también unos cruces que salieron, o sea, unos especiales que salieron tiempo después con La venganza de Nucci, ¿vale? Donde aquí sí que teníamos a Steve Dillon de regreso, y creo que con esto ya finalizaría un poco la colección, pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Hasta aquí la reseñita de este tomo, de el segundo tomo de esta colección, que creo que no se está recopilando, ya que, como os dije en su momento, tanto en la reseña Metropolitan como en la mía, Bienvenido Frank es bastante autoconclusivo, y de hecho pasó tiempo entre estos números y estos, o sea que se podría quedar aquí cerradita más o menos, pero bueno, que sepáis que siguió y la cosa es bastante interesante. Pero como os digo, no esperéis una gran historia a Río, no esperéis algo muy sesudo o algo que llegue a algún punto, son pequeños arcos en los que vamos a ver al Punisher liarla, y con lo que vais a reír, os vais a divertir muchísimo, y como dije en su momento, que esto es impensable a día de hoy, este tipo de cómics, así que esto le da un valor añadido. Y nada, sin más preámbulos, bueno, les ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, venimos de arriba, sois miembros de la pantalla, y no olvidéis que coméis más reseñita, más directo, más música, más clásica. Hasta luego. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.